gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó. Muy buenos días. Hoy el Señor nos regala una nueva oportunidad de escudriñar sus escrituras, de decirle al Señor gracias por este tiempo, por esta vida que nos da y por el propósito que el Señor tiene con nosotros en esta tierra. Quiero invitarlos, como el tiempo es breve, a que consideremos en Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Padre nuestro, Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos, Señor, presentarnos y presentar a tu pueblo en este tiempo para ti, Señor, para glorificar tu santo nombre a través de tu palabra, Señor. Queremos darte gracias por esa tu palabra, queremos darte gracias por este tu pueblo y queremos, Señor, que sea tu Santo Espíritu abriéndonos el entendimiento y produciendo en nosotros aquello que usted quiere, que se forme en nuestro corazón, para gloria suya y para bendición de todos nosotros. Amén. Mis hermanos, dentro de lo que nuestro Dios ha venido haciendo con nosotros desde el mismo momento en que Él nos llamó, es una obra que solamente se termina el día que nosotros estemos delante de su presencia. La palabra de Dios dice que Él inició en nosotros una buena obra, y Él la terminará. Y el hecho de que sea una buena obra no quiere decir que nosotros seamos perfectos. Antes, al contrario, la gloria es del Señor, porque nos tomó a nosotros vasos de barro para en ellas Él depositar su gracia. Como el tiempo es breve, yo quiero decirles algo que está escrito en la palabra del Señor, bajo la inspiración de su Santo Espíritu. Dice en Romanos 10:9, voy a leer sin explicar demasiado hasta llegar al versículo 14. Dice que si confesares con tu boca, versículo 9, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque, y cita una escritura, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor no nos puso a hacer algo demasiadamente difícil para nosotros ser salvos para Él, para aceptar nosotros la salvación que Él nos regaló desde la cruz del Calvario, desde la eternidad y para la eternidad. Tan solo como dice la Escritura aquí, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Sencillo, práctico, profundo. Somos salvos. Estamos hablando a un pueblo que ha sido salvado por nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos. Pero
aunque en el contexto de esta porción el apóstol Pablo se está refiriendo a Israel, podemos tomar el versículo 14 y apropiarlo para lo que, haciendo la comparación, sería nuestro Israel. Dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una pregunta. ¿Cómo pensemos en aquellas porciones de nuestra familia, cercana o lejana, que aún no han conocido de la palabra del Señor? La pregunta que nos plantea el apóstol Pablo es: ¿cómo ellos invocarán a aquel en el cual no han creído? Segunda pregunta: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no han oído, ¿cómo lo van a invocar? Recordemos que la primera porción dice que si confesares con tu boca, o sea, invocar. Pero si no han oído de él, ¿cómo lo van a invocar? Tercera pregunta que hace el apóstol Pablo inspirado: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay familias de nosotros que no van a ir a una iglesia a oír la palabra del Señor. Y la última pregunta: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí agrega el apóstol Pablo una porción de Isaías 52:7 del Antiguo Testamento, cuando decía el profeta Isaías: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas son el Evangelio. Las buenas nuevas es la noticia que Cristo nos dio de que nos salvaría. ¿De qué nos salvaría? Estábamos perdidos. Necesitamos nosotros, como dice la cuarta pregunta en el versículo 14, ser enviados por el Señor a nuestras familias, a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea. Mis amados, no necesitamos un protocolo religioso para nosotros ser enviados del Señor. Si el Señor nos llamó con propósito, y parte del propósito del Señor lo encontramos en las últimas hojitas de los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos, predicando esta palabra. Entonces, a lo que nos llama el Señor en este día, quizás nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestro Israel, sean nuestras familias cercanas o lejanas. Y tenemos nosotros que ser instrumentos enviados por el Señor para predicarles a ellos, para alcanzarlos. Doy un pequeño testimonio. A mí me dijo un niño pequeñito una vez hace algo más de 20 años, en la calle, estando yo ebrio en una tienda, que Cristo me amaba. Dios envió a ese niño. Tuvo que tomar ese niño, porque por alguna razón que yo no comprendo, nadie más me había dicho nada de Jesús. Pero ese día fue glorioso para mí. Ese niño lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios me dio el discurso más hermoso de mi vida, que cambió mi vida, por lo cual glorifico el nombre del Señor. Me dijo: Cristo te ama. Qué sencillo, ir usted lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios y decirle a ese pariente, esa persona que el Espíritu Santo va a poner en tu corazón: Cristo te ama. Leíamos 1 Corintios 3:6 al empezar. Yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué nos dice esa palabra? Nos está diciendo: no somos responsables del crecimiento de esa persona, pero sí somos responsables de poner la semilla en los corazones de ellos. ¿Qué te impide hoy y a partir de hoy, a ti que conoces la palabra del Señor, que amas al Señor, que eres un hijo de Dios,
Sembrar una semillita en una persona cercana a ti, un familiar cercano o lejano, y decirle algo así como: Cristo te ama. Ha llegado la buena noticia de la salvación a tu corazón. Recíbela, recíbela e inscribe tu nombre en el libro de la vida. Y yo te digo qué significa eso, y tú tomas una decisión y tú entras a formar parte de los hijos de nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué sabes tú? Que seas instrumento de Dios para despertar un ministerio familiar, un ministerio social, un ministerio para la obra del Señor. A eso nos llama en este día el Señor. Padre, que esta sea tu palabra, que esta sea, como dice esta palabra, el enviar a alguien de los que nos están escuchando allá, como lo hiciste conmigo, a ser instrumento de bendición en tus manos, en favor de otros que pueden ser nuestra familia. Que el Señor los bendiga grandemente.